Donald John Trump, pronunciación en inglés, /DNLDTNTRMP escuchar, Queens, Nueva York, 14 de junio de 1946, es un empresario, personalidad televisiva y político conservador 4-5 estadounidense. Miembro del Partido Republicano, es el presidente electo de los Estados Unidos tras ganar las elecciones presidenciales de 2024. Anteriormente, ejerció como el 45º presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021. En 2020 se convirtió en el primer presidente en no haber ganado la reelección inmediata desde el presidente George H.W. Bush en 1992, tras perder las elecciones presidenciales de 2020 ante Joe Biden. Sin embargo, 4 años después, ganó las elecciones presidenciales de 2024 venciendo a Kamala Harris, 6-7 convirtiéndose en el primer presidente en ganar un segundo mandato no consecutivo desde Grover Cleveland, quien ganó en 1892.8. Trump es la primera persona que haya ejercido la presidencia en la historia de Estados Unidos en ser condenada por un delito por el sistema judicial. 9. Nacido y criado en un barrio del distrito neoyorquino de Queens llamado Jamaica, Trump obtuvo el título de bachiller en economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en 1968. En 1971, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes inmuebles y construcción Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. 10-11 Durante su carrera empresarial, Trump construyó, renovó y gestionó numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Fue accionista principal de los concursos de belleza Miss USA y Miss Universe desde 1996 hasta 2015 y prestó el uso de su nombre en la marca de varios productos. De 2004 a 2015, participó en The Apprentice, un reality show de la NBC. En 2016, la revista Forbes lo enumeró como la 324ª persona más rica del mundo, la 113ª de los Estados Unidos, con un valor neto de $4.500 millones, uno según las estimaciones de Forbes en febrero de 2018. Trump se encuentra entre las personas más ricas del mundo en el puesto 766, con un valor neto de $3.100 millones, 12 aunque varias de sus empresas se han declarado en bancarrota. 13. Trump buscó la nominación presidencial del Partido Reformista en 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación. Consideró postularse para el cargo como republicano para las elecciones de 2012, pero finalmente decidió no hacerlo. En junio de 2015, anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de 2016 y se convirtió rápidamente en el favorito entre los 17 candidatos en las primarias republicanas. Sus rivales hacia el final suspendieron sus campañas en mayo de 2016 y en julio fue nominado en la convención republicana junto con Mike Pence como su compañero de fórmula. Su campaña recibió una cobertura mediática sin precedentes y gran atención internacional. Muchas de sus declaraciones en las entrevistas, en las redes sociales y en las manifestaciones de la campaña eran polémicas o falsas. 14-15. Pese a que Trump perdió el voto popular por aproximadamente 3 millones de votos, 16 logró ganar las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton, debido a su victoria en el sistema del colegio electoral, y accedió a la presidencia el 20 de enero de 2017 a la edad de 70 años, por lo que en su momento fue el presidente con mayor edad en asumir este cargo en su país, superado por Joe Biden, con 78 años al momento de su investidura en 2021. Asimismo, fue el presidente con la mayor riqueza al asumir, el primero sin servicio militar ni cargo político ejercido anteriormente y el quinto en haber ganado la elección, pese a haber perdido la elección por voto popular, igual que J. Q. Adams en 1824, R.B. Hayes en 1876, B. Harrison en 1888 y G.W. Bush en el 2017. Sin embargo, en su tercera campaña presidencial en 2024 logró ganar el voto popular por primera vez, siendo el primer republicano en lograrlo en 2 décadas.
6-18-19. En política interna, Trump ordenó permitir la extracción de petróleo en el Ártico de Alaska, causando el rechazo de científicos y grupos ambientalistas. 20. También aprobó el proyecto del oleoducto Keystone XL,21 criticado por sus riesgos ambientales, aunque posteriormente dicho proyecto fue cancelado por la gestión Joe Biden. 22. Trump dice no creer en la existencia del calentamiento global. 23. En materia migratoria, Trump redujo de manera significativa los asilos y la cantidad de solicitudes y admisiones de refugiados que permite Estados Unidos. 24. Planeó la eliminación de la ciudadanía estadounidense automática que adquieren los hijos de personas extranjeras que nacen en suelo estadounidense. 25. Aunque no logró llevarlo a cabo debido a obstáculos constitucionales, amplió el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. 26-27 y ordenó una prohibición de viajar a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, citando preocupaciones relativas a la seguridad. 28 Aunque una versión modificada de la prohibición fue implementada después de desafíos legales. 29 En materia de salud, Trump dejó sin efecto legal la disposición del mandato de seguro individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible 3031 y su manejo de la pandemia de COVID-19 fue ampliamente criticado. Se le acusó de haber minimizado la amenaza y la gravedad de la pandemia, así como de haber promovido la desinformación y dar recomendaciones contrarias a la de las organizaciones científicas y médicas. 32-33 Durante su gestión de la pandemia del COVID-19, Estados Unidos alcanzó la tasa de desempleo más alta desde la Gran Depresión de la década de 1930,34 aunque previo a la pandemia se había registrado la menor tasa de desempleo en 50 años. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Trump hizo docenas de nombramientos judiciales, incluidos Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. 41-42 Los tres jueces conservadores designados durante el mandato de Trump fueron cruciales para la derogación de la sentencia Roe vs. Wade de 1973 que establecía el aborto como derecho constitucional y que garantizaba su práctica a nivel nacional. 43. Después de que Trump destituyese al director del FBI James Comey. 44. El Departamento de Justicia nombró a Robert Mueller asesor especial para investigar la coordinación o los vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso en su interferencia electoral. 45. A lo que Trump negó repetidamente las acusaciones. 46. En política exterior, Trump siguió su agenda de America First, América Primero, una política populista que enfatizó el nacionalismo estadounidense. 47-48 Retiró a los Estados Unidos de las negociaciones comerciales del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 49 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 50 Revirtió parcialmente el deshielo cubano. 51 Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. 52 Y retiró a Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. 53 Impuso aranceles de importación a diversos productos de China, Canadá, México y la Unión Europea. 54 El 1 de febrero de 2019, Estados Unidos anunció que abandonaba el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, tratado bilateral con Rusia, acordado en 1987 con la URSS. 55 Tuvo acercamientos con Kim Jong-un de Corea del Norte, aunque no logró avances en la desnuclearización de dicho país. Y ha sido la única vez que un presidente del país norteamericano pisó suelo norcoreano. También rechazó públicamente la gobernabilidad de la administración presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Indultó a 5 personas que fueron condenadas como resultado de la investigación de Rusia. Después de que Trump solicitase a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden, la Cámara de Representantes lo acusó en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Senado, después de negarse a escuchar el testimonio de los testigos, lo absolvió de ambos cargos en febrero de 2020. Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020 tras ser derrotado en el colegio electoral y haber obtenido 7 millones de votos menos que su rival Joe Biden. Sin embargo, Trump se negó a admitir su derrota afirmando falsamente que el demócrata había ganado gracias a un fraude electoral,
presionando a funcionarios del gobierno, planteando docenas de impugnaciones legales infructuosas y obstruyendo la transición presidencial. 56 Durante el recuento de los votos electorales el 6 de enero de 2021, Trump instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, que luego asaltaron, lo que obligó a evacuar el Congreso temporalmente y resultó en la muerte de 5 personas y numerosos heridos. Trump finalmente se vio obligado a retirar su apoyo a los asaltantes 57-58 horas antes de la toma de posesión de Joe Biden. Trump prometió volver 59 además de haber realizado 73 indultos y haber conmutado 70 sentencias. 60. Donald Trump y algunos medios afirman que ha sido el primer presidente de Estados Unidos desde los años 80 en terminar su mandato sin haber creado una nueva guerra. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Aunque durante su gobierno se realizaron ataques bélicos y bombardeos a Siria e Irán. 68, 69, 70. Entre enero de 2017 y enero de 2021, el medio The Washington Post contabilizó más de 29.000 declaraciones falsas, engañosas o inexactas por parte de Trump. 71. Vida personal, primeros años y educación. Fotografiado en 1964 como cadete de la NYMA. Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens. Fue uno de los 5 hijos de Marianne McLeod y de Fred Trump, que se casaron en 1936. Su hermano mayor, Fred, murió en 1981 a los 43 años. 72 Su madre era una inmigrante escocesa nacida en la isla de Lewis, en el norte de las Hébridas Exteriores. 73 Y sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes. 74 Su abuelo, Frederick Trump, de nacimiento Friedrich Trump, llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885 y adquirió la nacionalidad en 1892. Se casó con la abuela de Donald, Elizabeth Christ, 75 en Kystad, con quien tuvo 3 hijos. Uno de ellos fue el inventor, físico e ingeniero eléctrico John G. Trump. Mientras vivía en Jamaica Estates, asistió al The Kew Forest School en Forest Hills, Queens, junto a algunos de sus hermanos. A los 13 años, tras tener problemas de conducta que llevaron a su salida de la escuela, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York, NYMA. 76. Trump fue a la Universidad de Fordham en el Bronx durante 2 años, continuando sus estudios en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, porque Wharton tenía uno de los pocos programas de estudio dedicados al sector inmobiliario. 77 Donde se graduó en 1968 con un grado en Economía. 78. Familia. Melania Trump. La madre de Trump, Marianne, nació en 1912 en Tonga en la isla de Lewis, en la costa de Escocia. En 1930, con 18 años, en unas vacaciones en Nueva York, conoció a Fred Trump y se quedó en esa ciudad. Trump nació en Queens, Nueva York, 79 y tiene 4 hermanos, Fred, Jr., fallecido, Robert S. Trump, Marianne y Elizabeth. Su hermana mayor, Marianne Trump Perry, es jueza federal de un tribunal de apelaciones. En 1977 Trump se casó con Ivana Selnikova, con quien tuvo 3 hijos, Donald, Jr., 31 de diciembre de 1977, Ivanka, 30 de octubre de 1981, y Eric, 6 de enero de 1984. El matrimonio se divorció en 1992. En 1993 se casó con Marla Maples, con quien tuvo una hija, Tiffany, 13 de octubre de 1993. Se divorciaron el 8 de junio de 1999. En febrero de 2008 en una entrevista en el programa Nightline, Trump comentó sobre sus exesposas: sé que competir es muy difícil para ellas, Ivana y Marle, porque amo lo que hago, de veras lo amo. El 22 de enero de 2005 se casó con Melania Naus, nacida en Eslovenia, en Palm Beach, en Florida. 80 Melania tuvo un hijo llamado Baron William Trump, el quinto de Trump, el 20 de marzo de 2006. 81-82.
Trump tiene 10 nietos, 5 de su hijo Donald Jr., K. Madison, 83 Donald John III, 84 Tristan Milos, 85 Spencer Frederick y Chloe Sofía, 3 de su hija Ivanka, Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James, 86, 87, 88 y 2 de su hijo Eric, Luke y Carolina Dorothy. Religión. Trump fue presbiteriano hasta 2020.89 en una entrevista en abril de 2011, en el programa 700 Club, dijo, soy protestante, soy presbiteriano. He tenido una buena relación con la iglesia cristiana. Creo que la religión es algo maravilloso. Creo que la mía es una religión maravillosa. 90-91 en 2020 Trump afirmó ser un cristiano no denominacional, dejando de lado su fe anterior, siendo el segundo presidente en cambiar de fe durante la presidencia, después de Eisenhower. La esposa de Trump, Melania, es católica. 92-93 sobre la conversión de su hija Ivanka al judaísmo dijo sentirse orgulloso, no solo tengo nietos judíos, tengo una hija judía y estoy muy orgulloso de eso. 94 Durante su campaña de 2024, Trump publicó imágenes y mensajes católicos. 95 En la misma campaña Trump dijo Dios me perdonó la vida por una razón, tras haber sufrido 2 intentos de asesinato. 96-97 Salud. Trump asegura que nunca en su vida ha consumido alcohol, tabaco u otras drogas recreativas. 98 Sus hábitos alimentarios, con alto contenido de comida basura, han sido calificados como poco saludables. 99-100 En diciembre de 2015, el médico personal de Trump, Harold Bornstein, lanzó una carta de salud superlativa que alababa a Trump por su extraordinaria fuerza física y resistencia. 101 Bornstein dijo más tarde que el propio Trump había dictado el contenido de la misma. 102 Un informe médico de seguimiento mostró que la presión arterial, el hígado y las funciones tiroideas de Trump están en rangos normales y que toma estatina. 103-104 En enero de 2018, Trump fue examinado por el médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson, que afirmó que gozaba de buena salud, aunque su peso y nivel de colesterol eran más altos que los recomendados. 105 Y que su evaluación cardíaca no reveló problemas médicos. 106 Varios cardiólogos externos comentaron que el peso, el estilo de vida y el colesterol LDL de Trump deberían haber planteado serias preocupaciones sobre su salud cardíaca. 107 En octubre de 2020, Donald y Melania Trump dieron positivo en el test de coronavirus tras surgir un brote de COVID-19 en la Casa Blanca después del acto político que tuvo en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. 108 Posteriormente, Trump fue trasladado al Hospital Walter Reed como medida de precaución. 109 Trump fue dado de alta del hospital el 5 de octubre de 2020. 110 Carrera en los negocios. Comenzó en la empresa de bienes inmuebles de su padre. 111 Elizabeth Trump & Son. 112 Focalizada en la vivienda de clase media para arrendar en Brooklyn, Queens y Staten Island. Uno de sus primeros proyectos, todavía en la universidad, fue la revitalización del complejo de apartamentos de Swift Village en Cincinnati, en el estado de Ohio, que su padre había comprado por $5.7 millones estadounidenses en 1962. Trump International Hotel. Los Trump participaron en el proyecto con una inversión de $500,000. En 2 años, el complejo de 1.200 unidades con un 66% de desocupación pasó a estar lleno. En 1972, lo vendió por $6.7 millones. 113. En 1971, se instaló en Manhattan, donde participó en grandes proyectos inmobiliarios y usó una arquitectura vistosa para ganar reconocimiento entre el público. 114 Hizo planes para adquirir y desarrollar el Penn Central por $60 millones. 115 Luego, con la ayuda de una deducción fiscal de 40 años del gobierno de Nueva York, sacó de la bancarrota al Hotel Commodore del Grand Hyatt. 116 Y creó la Trump Organization. 117 La ciudad de Nueva York tenía planeado construir el centro de convenciones Jacob K. Javits en una propiedad para la que Trump tenía opción de compra. Este calculó que su compañía habría podido terminar el proyecto por $110 millones. 118 Pero la ciudad rechazó su oferta.
Donald Trump es recibido por el presidente Ronald Reagan en la recepción de la Casa Blanca en 1987. En 1988, adquirió el Taj Mahal Casino en una transacción con Merv Griffin y Resorts International. 119. Esa expansión, tanto personal como comercial, aumentó su deuda considerablemente. 120. La entrada de la Trump Tower de Manhattan, en Nueva York. Hacia 1989, algunas malas decisiones comerciales lo llevaron a la cesación de pagos. Trump financió la construcción de un tercer casino, también llamado Taj Mahal, sobre todo con bonos basura. Aunque reforzó sus negocios con préstamos adicionales y pospuso el pago de intereses, hacia 1991, la creciente deuda lo llevó a la bancarrota comercial. 120 y cerca de la personal. Los bancos y los propietarios de bonos perdieron millones de dólares, pero optaron por reestructurar la deuda para evitar perder más dinero en juicios. El Taj Mahal salió de la bancarrota el 5 de octubre de 1991, con Trump cediendo el 50% de la propiedad en acciones a los propietarios originales de los bonos, a cambio de bajar las tasas de interés de los préstamos y de conceder más tiempo para cancelar la deuda. 121. A finales de los años 1990, su situación financiera mejoró. Entre sus primeras acciones estuvo la construcción de una serie de propiedades, diversificándose a clubes y construyendo numerosos hoteles y casinos. Además, compró acciones sobre la organización Miss Universo, organización que realiza los concursos de Miss Universo, Miss Estados Unidos y Miss Estados Unidos Adolescente, siendo la cadena televisiva NBC quien posee el resto de las acciones. En 2001, terminó la Trump World Tower, un edificio residencial de 72 plantas cerca de la sede de la Organización de las Naciones Unidas. 122. También comenzó a construir el Trump Place, un desarrollo inmobiliario con varias unidades a lo largo del río Hudson. Trump tiene propiedades en la Trump International Hotel and Tower, un edificio de 44 plantas de uso mixto, hotel y condominio, en Columbus Circle. Posee además varios cientos de miles de metros cuadrados en Manhattan. 123. Trump ha desarrollado varios proyectos inmobiliarios, como la Trump International Hotel and Tower de Honolulu, Trump International Hotel and Tower de Chicago, Trump International Hotel and Tower de Toronto y Trump Tower de Tampa. Mientras tanto, se desarrolló la Trump Towers Atlanta One en un mercado de vivienda que tiene el segundo mayor inventario de ese tipo de propiedades sin vender. 124. La Trump Ocean Club International Hotel and Tower en la ciudad de Panamá. Posteriormente, se divorció de Marle. Ese divorcio fue mucho menos costoso y tuvo una cobertura mucho menor que el anterior en los medios de comunicación, dado que solo tuvo que pagarle $2 millones a su exmujer. Tras divorciarse, se casó con la también modelo Melania, quien es su actual esposa. Donald Trump en junio de 2000. Para comienzos del nuevo milenio, Trump había reconstruido su imperio, ahora era dueño de una serie de propiedades como la Trump World Tower, Trump Hotel Las Vegas, Trump Ocean Club International Hotel and Tower, la serie de hoteles Trump International Tower and Hotel, en varias ciudades, además de los antiguos casinos y un nuevo hotel en una de las Islas Palmera de Dubái. Actualmente, la Trump Organization administra una serie de propiedades ubicadas en diversos países, como Panamá, Brasil, el Caribe y en diferentes zonas de Estados Unidos, y la Trump Entertainment ha expandido el número de sus casinos. Trump además publicó el libro El arte de la negociación, aunque lo escribió un encargado, en el que narra sus experiencias durante la debacle que sufrió en los años 90 y cómo logró sobreponerse. Trump posee también un equipo de fútbol en Nueva Jersey y patrocina combates de boxeo, además de una carrera ciclista denominada Tour de Trump. Su conglomerado empresarial incluye campos de golf y reputadas compañías como Trump Enterprises Corporation, The Trump Corporation, Trump Development, Wembley Realty, Park South y Land Corp. De California, 125. Trump y Dennis Rodman, The Celebrity Apprentice, 2009. En 2005, estrenó el reality show The Apprentice, El Aprendiz, que emitió la cadena NBC.
Es un show emitido en horario de máxima audiencia, en el que participan de 16 a 18 empresarios que compiten por un premio de $250,000 y un contrato para dirigir una de sus empresas. En 2007, anunció que llevaría su programa a otra cadena, pero, posteriormente, NBC anunció que volvería a sus pantallas. Es coautor de un libro llamado ¿Por qué queremos que tú seas rico?, el cual lo escribió en sociedad y de acuerdo con su amigo Robert Kiyosaki, un escritor de libros de ayuda financiera. A finales de 2007 publicó Piensa en grande y patea traseros en los negocios y la vida. Según las estimaciones de Forbes en febrero de 2018, Trump ocupa el puesto 766 entre las personas más ricas del mundo, con un valor neto de $3.100 millones. 12. Asuntos legales y bancarrotas. Al mes de julio de 2018, Trump y sus negocios habían participado en más de 4.000 acciones legales tanto estatales como federales, 126 a partir de 2016. Él o una de sus compañías había sido el demandante en 1.900 casos y el demandado en 1.450. Con Trump o su compañía como demandante, más de la mitad de los casos han sido en contra de los jugadores en sus casinos que no habían podido pagar sus deudas. Con Trump o su compañía como demandada, el tipo de caso más común involucraba casos de lesiones personales en sus hoteles. En los casos en que hubo una resolución clara, el grupo de Trump ganó 451 veces y perdió 38.12728. Trump nunca se ha declarado en bancarrota personal, pero sus negocios de hoteles y casinos se declararon en bancarrota 6 veces entre 1991 y 2009 para renegociar la deuda con bancos y propietarios de acciones y bonos. 129-130 debido a que las empresas utilizaron la bancarrota del capítulo 11, se les permitió operar mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Trump fue citado por Newsweek en 2011 diciendo, "Juego con las leyes de bancarrota, son muy buenas para mí, como una herramienta para reducir la deuda." 131-132. Un análisis de 2016 de la carrera empresarial de Trump por The Economist concluyó que su desempeño, de 1985 a 2016, ha sido mediocre en comparación con el mercado bursátil y la propiedad en Nueva York, teniendo en cuenta tanto sus éxitos como sus quiebras. 133. Un análisis posterior de The Washington Post concluyó que Trump es una mezcla de fanfarronería, fracasos comerciales y verdadero éxito, y calificó las quiebras de su casino como el fracaso más infame de su carrera comercial. 134. Trump, Bill Clinton, Karen McDougal y Melania Knauss. Escándalo Stormy Daniels. Artículo principal. Escándalo Stormy Daniels. Donald Trump. La actriz de cine pornográfico Stormy Daniels ha alegado que ella y Trump tuvieron una aventura en 2006, 135 que Trump negó. 136. Justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Daniels recibió $130,000 estadounidenses del abogado de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad. Cohen dijo que le pagó con su propio dinero. 137. En febrero de 2018, Daniels demandó a la compañía de Cohen pidiendo ser liberada del NDA y que se le permitiese contar su historia. Cohen obtuvo una orden de alejamiento para evitar que discutiera el caso. 138. Y afirmó que Daniels podría deber $20 millones en daños y perjuicios por incumplir el acuerdo. 139. En marzo de 2018, Daniels afirmó en el tribunal que la NDA nunca entró en vigencia porque Trump no la firmó personalmente. 140. En mayo de 2018, la divulgación financiera anual de Trump reveló que reembolsó a Cohen en 2017 por los pagos relacionados con Daniels. 141. Michael Avenatti, el abogado de Daniels, fue declarado culpable posteriormente de estafa y de suplantar la identidad de la intérprete para robarle dinero de un anticipo editorial, siendo condenado a 4 años de cárcel. 142. En marzo de 2023 el gran jurado de Nueva York votó por imputar a Trump. 143. El martes, 4 de abril se presentó ante el tribunal en Manhattan en el que se le leyeron los 34 delitos por los que es acusado. Trump se declaró inocente.
144-145 el 23 de mayo de 2023. En una nueva audiencia, se fijó el inicio del juicio para el 25 de marzo de 2024. 146. Trayectoria política. Trump hablando el 7 de febrero de 2015 en la 14ª Conservative Political Action Conference de la American Conservative Union, en Maryland. En 2011, un informe del Center for Responsive Politics mostró que durante 2 décadas de elecciones en Estados Unidos, Trump contribuyó a las candidaturas tanto de candidatos republicanos como demócratas. 147 en las elecciones presidenciales de 2012. Apoyó a Mitt Romney. 148 en los años 1980 apoyó a Ronald Reagan. 149 Trump jugó un papel principal en las teorías de conspiración sobre el lugar de nacimiento de Obama que habían estado circulando desde la campaña presidencial de 2008. 150-151. Se refirió a candidaturas presidenciales propias en 1988, 2004 y 2012 y para gobernador del estado de Nueva York en 2006 y 2014. Sin que ninguna de ellas se concretara. 152-153 en 2000, participó en la candidatura presidencial del Partido de la Reforma y ganó las primarias de ese partido en California. 154-155, 156, 157. Mientras se especulaba con una candidatura republicana suya a las elecciones de 2012, una encuesta del Wall Street Journal y NBC News de marzo de 2011 lo puso como líder, y un punto incluso por encima del exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney. 158. Una encuesta realizada por la revista Newsweek en febrero de 2011 lo mostró a pocos puntos de Barack Obama, con muchos votantes sin decidirse en las elecciones presidenciales de 2012. 159. Una encuesta de Public Policy Polling publicada en abril de 2011 le daba 9 puntos de ventaja en una futura candidatura republicana. 160-161. Algunos medios entendieron esos proyectos como una estrategia promocional para su show The Apprentice. 162-163-164. El 16 de mayo de 2011, anunció que no lanzaría su candidatura a las elecciones de 2012. 162. Public Policy Polling describió los hechos de mayo de 2011 como una de las subidas y caídas más rápidas de las elecciones presidenciales. 165. En diciembre de 2011, fue uno de los 10 hombres y mujeres vivos más admirados, según una encuesta de USA Today y Gallup. 166. En enero de 2013, Trump publicó un video respaldando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante las elecciones parlamentarias de ese año, y dijo que un primer ministro fuerte es un Israel fuerte. 167-168-169. En 2013, fue un orador central en la Conservative Political Action Conference. 170. La asistencia de público fue escasa. 171. Gastó más de $1 millón para explorar una futura candidatura presidencial. 172. En octubre de 2013, los republicanos de Nueva York circularon un documento que sugería que se lanzaría como candidato a gobernador del estado en 2014 contra Andrew Cuomo. Dijo que, aunque Nueva York tenía problemas y los impuestos eran demasiado altos, no estaba interesado en ser candidato a gobernador. 173. En febrero de 2015, decidió no renovar su contrato de The Apprentice, lo que provocó especulaciones sobre una futura candidatura presidencial. 174. Campaña presidencial de 2016. Artículos principales. Campaña presidencial de Donald Trump de 2016 y Make America Great Again. Trump hablando en un acto en Arizona, marzo de 2016. Video en el pabellón de la UIC en Chicago el 11 de marzo de 2016, inmediatamente después de la noticia de la cancelación de la asistencia de Trump al evento. La gorra roja y el eslogan, Make America Great Again, símbolos políticos estadounidenses, se originaron en la elección de 2016. El 16 de junio de 2015, en la ciudad estadounidense de Nueva York, Trump anunció su precandidatura para las elecciones de 2016, 175-176 por el Partido Republicano, bajo el eslogan, We are going to make our country great again, vamos a hacer a nuestro país grande de nuevo,
177 en su presentación. Trump criticó el avance de China en la economía mundial y también la presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Su discurso generó controversia, ya que hizo comentarios despectivos hacia los inmigrantes mexicanos ilegales, calificándolos como corruptos, delincuentes y violadores, indicando además su deseo de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, que tendría que ser pagado por México. 178 Estas declaraciones causaron el enojo de parte de la comunidad latina de Estados Unidos y que varias empresas, como NBC, Macy's y Univision, cortaran relaciones comerciales con Trump. 179-180. En el primer debate de los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, que fue organizado y emitido por la cadena estadounidense Fox News el 7 de diciembre de 2015, el precandidato Donald Trump mantuvo una postura que fue objeto de una gran polémica. 181 Destacó que el sistema político de su país se encuentra presuntamente roto y que él y los Estados Unidos no tienen tiempo para ser políticamente correctos. Argumento sustentado en que el país ha perdido protagonismo y competitividad en el escenario global, esto según declaraciones del propio empresario. 182 Trump también destacó que no descartaría la posibilidad de ser un candidato independiente a la presidencia del referido país si no llegaba a ser nominado formalmente como candidato presidencial por el Partido Republicano, lo cual fue objeto de críticas dentro de las filas de dicho partido. 183. La campaña presidencial de Trump tuvo su primer éxito en enero de 2016 al recibir el apoyo de Jerry Falwell, presidente de la Liberty University y líder de la derecha religiosa estadounidense. 184 3 años después se supo que el abogado de Trump Michael Cohen había ayudado previamente a Falwell con un asunto de chantaje por conducta sexual. 185. Varios de los actos de la campaña de Trump estuvieron acompañados por incidentes de violencia, siendo el más importante el ocurrido en Chicago, donde partidarios y detractores se enfrentaron violentamente después de que el encuentro se cancelara por medidas de seguridad. 186. Trump junto al arquitecto del Brexit, Nigel Farage, causa victoriosa durante un referéndum ese mismo año. El 23 de junio en el referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea ganó la opción del Brexit contra el pronóstico de las encuestas. Nigel Farage, ideólogo de la opción, fue cercano a Trump durante la campaña y posteriormente. 187, 188, 189. Trump consiguió vencer en las elecciones primarias tras la retirada de todos sus adversarios, y se convirtió oficialmente en el candidato republicano a la presidencia en la Convención Nacional Republicana celebrada entre el 18 y el 21 de julio de 2016. 190. La campaña se caracterizó por el uso de las redes sociales en donde los memes políticos cobraron relevancia. 191 Entre estos la rana Pepe usada por el mismo Trump en un tuit. 192, 193, 194. Trump logró canalizar el descontento de gran parte de los estadounidenses. 195. Elección a la presidencia. Artículo principal. Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Trump dando su discurso de victoria el 8 de noviembre de 2016. El 8 de noviembre de 2016, Donald Trump recibió 306 votos electorales prometidos frente a los 232 que Hillary Clinton consiguió. Los recuentos oficiales fueron 304 y 227, respectivamente, después de las deserciones en ambos lados. 196 Trump recibió una porción menor del voto popular que Clinton, lo que lo convirtió en la quinta persona en ser elegido presidente mientras perdía el voto popular. 197 Clinton se adelantó a nivel nacional en 2.1 puntos porcentuales, con 65.853.514 votos, 48.18% a 62.984.828 votos, 46.09%. Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría. 198. La mayoría de los observadores consideraron que la victoria de Trump fue una sorpresa política deslumbrante, ya que las encuestas habían mantenido a Hillary Clinton con una ventaja nacional, aunque decreciente, y una ventaja favorable en la mayoría de los estados competitivos.
El apoyo de Trump había sido subestimado durante su campaña 199 y muchos observadores culparon errores en las encuestas, parcialmente atribuidos a encuestadores que sobreestimaban el apoyo de Clinton entre votantes bien educados y no blancos, mientras subestimaban el apoyo de Trump entre los votantes blancos de clase trabajadora. 200 Sin embargo, las encuestas fueron relativamente precisas. 201 Pero los medios de comunicación y los expertos mostraron una confianza excesiva en la victoria de Clinton a pesar de la gran cantidad de votantes indecisos y una concentración favorable de los principales electores de Trump en los estados donde Clinton se perfilaba como favorita. 202. Trump ganó en 30 estados, incluyendo Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que habían sido bastiones demócratas desde la década de 1990. 203 Clinton ganó en 20 estados y en el Distrito de Columbia. 204 La victoria de Trump marcó el regreso de una Casa Blanca republicana con el control de ambas cámaras del Congreso. 205 Trump es el presidente más rico de la historia de los Estados Unidos, incluso después de hacer ajustes por la inflación. 206 También es el primer presidente sin servicio gubernamental ni militar previo. 207-208 De los 43 presidentes anteriores, 38 habían ocupado cargos electivos anteriores, 2 no habían ocupado cargos electivos, pero habían prestado servicios en el gabinete, y 3 nunca habían ocupado cargos públicos, pero habían sido generales al mando. 17. Primera transición presidencial. Artículo principal. Primera transición presidencial de Donald Trump. El presidente electo Trump y el presidente Obama en una reunión en el despacho Oval, 10 de noviembre de 2016. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes junto al presidente electo Donald Trump y el vicepresidente electo Mike Pence. El 10 de noviembre, el presidente electo Trump tuvo su primera reunión con el presidente Obama para discutir los planes para una transición pacífica. El New York Times declaró que fue una extraordinaria muestra de cordialidad y respeto entre dos hombres que han sido enemigos políticos y son opuestos estilísticos. 209 La BBC afirmó que su antipatía apenas se ocultaba en fotos incómodas de la reunión. 210. El equipo de transición fue dirigido por Chris Christie hasta el 11 de noviembre de 2016, cuando fue reemplazado por el vicepresidente electo Mike Pence. 211 Desde entonces, Trump ha elegido al presidente del Comité Nacional Republicano, RNC, Reince Priebus, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. 212 Y al empresario Steve Bannon como consejero del presidente. 213 Además, nombró al senador Jeff Sessions fiscal general, secretario de Justicia. 214 Al teniente general Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional. 215 A la activista Betsy DeVos, secretaria de Educación. 216 A la gobernadora Nikki Haley, embajadora ante las Naciones Unidas. 217 A la secretaria de Trabajo Elaine Chao, secretaria de Transporte. 218 Al representante Tom Price, secretario de Salud. 219 Al ex precandidato presidencial Ben Carson, secretario de Vivienda. 220 Al banquero Steve Mnuchin, secretario del Tesoro. 221 Al inversor billonario Wilbur Ross, secretario de Comercio. 222 Al excomandante de Marines James Mattis, secretario de Defensa. 223 Al excomandante de Marines John F. Kelly, secretario de Seguridad Interior. 224 Al empresario Andrew Puzder, secretario de Trabajo. 225 Al director ejecutivo de ExxonMobil Rex Tillerson como secretario de Estado. 226 Al gobernador Rick Perry, secretario de Energía. 227 Y al representante Ryan Zinke, secretario del Interior. 228. El 22 de noviembre, en un video publicado en YouTube, Trump describió su plan para sus primeros 100 días en el cargo. El plan incluía la salida de la Asociación Transpacífica, TPP, y pidió al Departamento de Defensa que desarrollara un plan para proteger a los Estados Unidos de ataques cibernéticos. 229-230. El 7 de diciembre, Time nombró a Trump, persona del año. 231 En una entrevista en The Today Show, dijo que se sentía honrado por el premio, pero que se opuso a la revista por referirse a él como el
Presidente de los Estados Divididos de América, 232-233. El 13 de diciembre, fue nombrado Persona del Año 234 por Financial Times. En diciembre de 2016, Forbes clasificó a Trump como la segunda persona más poderosa del mundo, después de Vladimir Putin y antes de Angela Merkel, 235. En enero de 2017, medios estatales de China advirtieron del peligro de una confrontación devastadora si Estados Unidos bloqueaban el acceso a las islas artificiales que construye China en el mar de la China Meridional. Esto se produjo tras declaraciones del nominado para secretario de Estado Rex Tillerson, 236. Protestas. Artículo principal. Protestas contra Donald Trump. Algunas manifestaciones durante la temporada de primarias estuvieron acompañadas de protestas o violencia, incluidos los ataques contra partidarios de Trump y viceversa, tanto dentro como fuera de los mítines. 237, 238, 239. La victoria electoral de Trump desató protestas en todo Estados Unidos, en oposición a sus políticas y sus declaraciones incendiarias. Trump dijo inicialmente en Twitter que estos eran manifestantes profesionales, incitados por los medios, y que fueron injustos, pero luego tuiteó: "Me encanta el hecho de que los grupos pequeños de manifestantes anoche tengan pasión por nuestro gran país". 240-241. En las semanas posteriores a la toma de posesión de Trump, tuvieron lugar manifestaciones masivas contra Trump, como las marchas de las mujeres, que congregaron a 200,000 personas en todo el mundo, 242 incluidas 500,000, solo en Washington, 243. Presidencia. Artículo principal. Primera presidencia de Donald Trump. Investidura de 2017. Artículo principal. Investidura presidencial de Donald Trump en 2017. Trump jurando al cargo de presidente el 20 de enero de 2017. Trump fue investido como el 45º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017. Durante su primera semana en el cargo firmó 6 órdenes ejecutivas, procedimientos provisionales en previsión de derogar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado Médico Asequible, Obamacare, la retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, restablecimiento de la política de la Ciudad de México, desbloqueo de los proyectos de construcción Keystone XL y Dakota Access Pipeline, reforzando la seguridad fronteriza y comenzando el proceso de planificación y diseño para construir un muro a lo largo de la frontera con México. 244-245. Política interior, economía y comercio. Trump hablando ante trabajadores de la industria automotriz en Michigan, marzo de 2017. Trump ha sido descrito como un proteccionista 246, 247, 248 debido a su política arancelaria por el acero y el aluminio. 249, 250 críticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 251, 252 y del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. 253 y su propuesta de aumentar significativamente los aranceles a las exportaciones de China y México a los Estados Unidos. 254-255 también ha criticado a la Organización Mundial del Comercio y amenazó con marcharse a menos que se aceptaran las tarifas propuestas. 256-257 el 23 de enero de 2017. Firmó una orden para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, TPP. 258 el 8 de marzo de 2018 firmó una orden en la que imponía aranceles de importación del 25% en el acero y el 10% en el aluminio, con exenciones para Canadá, México y posiblemente otros países. 259. En diciembre de 2017, Trump firmó la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de 2017, que redujo la tasa del impuesto corporativo al 21%, redujo los niveles de impuestos personales, aumentó el crédito tributario por número de hijos, duplicó el umbral del impuesto al patrimonio a $11.2 millones y limitó el Estado y la deducción fiscal a $10,000. 260. La reducción de las tasas impositivas individuales finaliza en 2025.
Si bien las personas generalmente obtendrían un recorte de sus impuestos, aquellos con mayores ingresos verían el mayor beneficio. 262. Los hogares de clase baja o media también verían un aumento de impuestos después de que expiren los recortes de impuestos. Se estima que a largo plazo hasta un 53% de los estadounidenses verán sus impuestos aumentar. 263. Se estima que el proyecto de ley aumentará los déficits en billones de dólares en 10 años. 265. Horas después de que se aprobara la rebaja de los impuestos corporativos, varias empresas del sector privado reaccionaron a la medida. AT&T anunció que entregaría un dividendo de $1,000 a cada uno de sus 200,000 trabajadores en el país y despidió a 7,000 de ellos. 266. Wells Fargo elevó su salario mínimo a $1.50 por hora. 267. 268. Harley Davidson cerró su planta en Kansas City y aumentó el dinero que daba a sus accionistas. 269. La reforma contempla que el impuesto a las sociedades pasó de ser 35% a 25%, el impuesto a los beneficios que se generan fuera del país pasa de ser 35% a 10.5%. 270. Durante su mandato el desempleo en afroamericanos e hispanos alcanzó un mínimo histórico en 2019.271. Además, antes de la pandemia de COVID-19, la economía había logrado crecer. 272, siendo el tercer presidente de Estados Unidos que más empleos creó en su primer año. 273. 274, 275, 276, 277, 278, 279. Incluso la actividad empresarial alcanzó en agosto de 2020 niveles de inicios de 2019.280. Sin embargo, la creación de empleos fue menor en los primeros 3 años de Trump. 6.6 millones de trabajos, con respecto a los últimos 3 años de la presidencia de Obama, 8.1 millones de empleos creados. El déficit presupuestario de Estados Unidos fue mayor bajo Trump en sus primeros 3 años, alrededor de 2.5 billones de pesos, en comparación con los 1.6 billones de pesos bajo Obama en sus últimos 3 años. El crecimiento de los salarios reales disminuyó de forma relevante durante los primeros 3 años de Trump con respecto a Obama. 281-282. Respuesta al COVID-19. Artículo principal. Pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump recibiendo una sesión informativa sobre el virus COVID-19 en la Casa Blanca el 30 de enero de 2020, antes de su llegada masiva a los Estados Unidos. La pandemia impactó de forma importante a la economía estadounidense, generando un aumento del desempleo a niveles no vistos desde la Gran Depresión 283, la peor caída a la actividad económica desde 1.94, 72.84 y la mayor caída de la producción industrial en la historia del país. 285. Ante esta dramática situación, el presidente Donald Trump propuso la Ley CARES, Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus en español, un paquete de estímulo económico de $2.1 billones que incluye 454,000 millones en préstamos a corporaciones, 349,000 millones en préstamos a pequeños negocios, 301,000 millones de dólares en cheques de estímulo individuales firmados por el presidente, 286-287 entre otras ayudas, 288-289. Trump con su equipo de respuesta al COVID-19 en la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, el médico infectólogo Anthony Fauci, la inmunóloga Deborah Birx y el cirujano general Jerome Adams. La Ley CARES es el mayor paquete de estímulo económico de la historia de EU 290 y equivale al 10% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. 291. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la ley añadiría 1.7 billones de dólares al déficit fiscal estadounidense en un plazo de 10 años. 292. Según el modelo Pan-Warden, la ley CARES evitó un colapso económico mayor y contribuyó a crear 1.5 millones de empleos nuevos para finales de 2020. 293. Según la Reserva Federal de San Francisco,
La ley CARES, junto a otros proyectos de estímulo de la administración Biden, aumentó de forma significativa la inflación estadounidense, provocando que sea mayor que el aumento de la inflación que sufrieron otros países. 294. Energía y cambio climático. El presidente Trump anunciando la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París en junio de 2017. Al hacer campaña, la política energética de Trump abogó por el apoyo interno a fuentes energéticas tanto fósiles como renovables a fin de frenar la dependencia del petróleo del Medio Oriente y convertir a Estados Unidos en un exportador neto de energía. 295. Sin embargo, después de su elección, su plan de energía de América primero no mencionó la energía renovable y en su lugar se centró en los combustibles fósiles. 296. Los ambientalistas expresaron su preocupación porque Trump anunció planes para realizar grandes recortes presupuestarios en programas que investigan la energía renovable y para revertir las políticas de la era Obama, dirigidas a frenar el cambio climático y limitar la contaminación ambiental. 297. Trump fomentó argumentos que niegan la existencia del cambio climático producido por el hombre, diciendo que el calentamiento global como concepto es un engaño y que este fue creado por y para los chinos para hacer que el sector industrial estadounidense pierda competitividad. 298. Ha sido criticado por estas declaraciones, que son discordantes con la opinión de la comunidad científica. 299. Trump rechaza el consenso científico sobre el cambio climático. 300. Y su jefe de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, no cree que las emisiones de carbono sean la principal causa del calentamiento global. 301. Aunque admite que el planeta se está calentando, Pruitt cree que el calentamiento no es necesariamente dañino y podría ser beneficioso. 302. Según numerosos estudios, especialistas en medio ambiente no están de acuerdo con su postura. 303. El 1 de junio de 2017, Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que lo convirtió en la única nación del mundo que no ratificó el acuerdo. 304. 305. En concordancia con estas políticas, Trump autorizó la construcción del oleoducto Keystone XL en contra de la opinión de grupos ambientalistas y del Partido Demócrata, creando así numerosos empleos en el sector energético. 306. Además, la administración autorizó la técnica conocida como fracking, aumentando la independencia energética del país. 307. 308. Reforma sanitaria. El presidente Trump hablando sobre el plan de salud de America First. Trump instó a la derogación y reemplazo de la reforma de salud de su predecesor, el Obamacare, algo que se manifestó en su primera orden ejecutiva, horas después de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, en la que estableció procedimientos en preparación para la consecución de dicho objetivo. 245. Sin embargo, a pesar de intentarlo durante meses, el Senado no pudo aprobar ninguna de las versiones para una ley de derogación. 309. El 28 de julio de 2017, una de ellas recibió 51 votos en contra y 49 a favor en el Senado. 310. La reforma fiscal que Trump convirtió en ley al final de su primer año en la presidencia derogaría de hecho el mandato de seguro de salud individual al poner la multa por incumplirlo en $0. Este era un elemento importante del sistema de seguro de salud de Obamacare. La implementación de dicha derogación fue puesta en marcha en 2019. 311. 312. 313. En 2020, Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. 314. Inmigración. Trump examina los prototipos del muro fronterizo en Odessa Mesa, California. Trump visitando la milla 450 del muro en El Álamo, Texas. El 25 de enero de 2017, Trump ordenó la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados procedentes de América Latina. 315. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, al término del mandato de Trump se habían construido 727 kilómetros del llamado nuevo sistema de muro fronterizo, si bien en su inmensa mayoría fueron sustituciones o reparaciones de estructuras preexistentes que estaban deterioradas, por lo que en realidad se habían construido unos 129 kilómetros de muro nuevo.
de los que 53 corresponden a vallas secundarias y 76 a barreras primarias totalmente nuevas, 316. 2 días después del comienzo de la construcción del nuevo sistema de muro, el 27 de enero, Trump decretó un veto migratorio que suspendía la acogida de refugiados durante 120 días y negaba la entrada al país a ciudadanos de 7 países que son mayoritariamente musulmanes: Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak. Durante 90 días, 317 en marzo, Trump emitió una nueva orden revaluando la anterior, 318 en septiembre. Corea del Norte, Venezuela y Chad fueron incluidas en dicho veto migratorio. 319 Durante varios meses hubo modificaciones a la orden original en las que se recogía, por ejemplo, la exclusión de Irak y Sudán del veto, y litigios en los tribunales por la aplicación de los decretos. El 4 de diciembre de 2017, la Corte Suprema habilitó la entrada en vigor de la tercera versión del veto migratorio, 29. A pesar de no haber podido finalizar el muro que había prometido en su campaña, la inmigración durante su gobierno sí se redujo en comparación a administraciones anteriores, sobre todo en 2019, periodo en el que se detuvo el doble de inmigrantes ilegales en la frontera sur. Además, el Departamento de Seguridad Nacional especificó que hubo una reducción de 155.330 personas en materia de visados para inmigrantes entre 2016 y 2019, una disminución de 86.894 personas en lo que respecta a permisos de residencia entre 2016 y 2018 y una caída de 62.583 personas en lo referido a la entrada de refugiados entre 2016 y 2018.320. El programa Quédate en México fue creado bajo la administración Trump y ha sido defendido por tribunales del país. DACA, acción diferida para los llegados en la infancia. Durante su carrera al mandato de Estados Unidos, Trump dijo que tenía la intención de revocar la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA, en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals, en el primer día de su presidencia. El programa, introducido en 2012, permitía que las personas que habían entrado o permanecido ilegalmente en Estados Unidos cuando eran aún menores recibieran permisos de trabajo renovables cada 2 años, aplazando con esta acción la deportación de dichas personas. 321. En septiembre de 2017, el fiscal general Jeff Sessions anunció que el programa DACA sería derogado después de 6 meses. 322. Trump argumentó que los principales expertos legales creían que la DACA era inconstitucional y le pidió al Congreso que en un plazo de 6 meses aprobara la legislación, lo que vendría a resolver el problema de los soñadores de forma permanente. 323. Cuando expiró el plazo en marzo de 2018, aún no se había acordado ninguna legislación sobre la DACA. 324. Varios estados cuestionaron de inmediato la rescisión de la DACA en los tribunales. 325. 2 medidas cautelares en enero y febrero de 2018 permitieron la renovación de solicitudes y detuvieron la supresión de la DACA. Y en abril de 2018 un juez federal ordenó la aceptación de nuevas solicitudes, orden que entraría en vigor en los siguientes 90 días. 326. Political Social. Trump sosteniendo una Biblia durante su visita a la iglesia episcopal de St. John. Trump en la Marcha por la Vida, de carácter pro-vida, contraria al aborto. Trump es conservador, se opone al aborto, excepto en casos de violación, incesto y circunstancias que ponen en peligro la salud de la madre. 327. Se comprometió en designar a jueces que trataran de revocar el fallo en Roe v. Wade. 328. Algo que consiguió ya que los jueces designados por él derogaron el fallo posteriormente a su presidencia. Trump apoya personalmente el matrimonio tradicional, pero considera que la legalidad a nivel nacional del matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema resuelto. 329. Durante su administración se suspendieron las políticas públicas de identidad de género que habían sido impulsadas durante el gobierno de Obama, empezando por derogar el concepto legal de género de los programas federales, cuyas medidas apoyaban la implantación de baños, vestuarios y dormitorios transgénero en los colegios.
La inclusión de mujeres transgénero en competiciones deportivas y equipos femeninos, el reclutamiento de hombres transgénero en el ejército, las cirugías de reasignación de sexo en hospitales, etc. Medidas todas ellas duramente criticadas por movimientos evangélicos y católicos conservadores. Las nuevas políticas de Trump consideraban definir el género sobre la base de la biología fundamentada únicamente en la ciencia, y no en cualquier ideología. No obstante, estas políticas se toparon con la oposición de colectivos LGBT y organizaciones civiles y de derechos humanos, desencadenando numerosas marchas y movilizaciones. 330, 331, 332. Trump apoya una amplia interpretación de la segunda enmienda y dice que se opone al control de armas en general. 333. Trump se opone a la legalización de la marihuana para fines recreativos, pero no si es para fines medicinales. 334. Está a favor de la pena capital. 335, 336, así como el uso del submarino y métodos de tortura, muchísimo peores. 337, 338. Durante la pandemia COVID-19, Trump cheques para los ciudadanos de 600 pesos y 1.200 pesos dólares, proponiendo llegar a 2.000 pesos, los cheques incluían su nombre. 339, 340. Durante el mismo periodo se mostró contrario a los confinamientos por la pandemia de COVID-19 y a la obligación del uso de mascarillas. Trump fue el primer presidente en el cargo en asistir a una marcha pro-vida. 341, 342, 343, 344. Para las celebraciones del 4 de julio de 2019, el presidente Trump realizó una parada militar en Washington, D.C., algo poco común en el país. 345, 346, 347. En 2020 se realizó un desfile aéreo. 348. Protestas por la muerte de George Floyd. Artículo principal. Protestas por la muerte de George Floyd. Departamento de Policía en Minneapolis, Minnesota siendo quemado. Este párrafo es un extracto de Primera Presidencia de Donald Trump. Párrafo. Protestas por la muerte de George Floyd. Editar. En medio de protestas generalizadas contra la violencia policial luego de que un policía de Minneapolis matara a George Floyd, un hombre negro, arrodillándose sobre su cuello por un periodo prolongado, Trump tuiteó una cita de 1967, cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos, del jefe de policía de Miami Walter E. Hadley. Twitter ocultó la cita, ya que glorificaba la violencia. 349 más tarde, Trump se dirigió a los manifestantes fuera de la Casa Blanca diciendo que habrían sido recibidos con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto si violan la cerca de la Casa Blanca. 350. El 1 de junio de 2020, la policía usó gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes pacíficos y un sacerdote para despejar el camino para que Trump pudiera pronunciar un discurso y tener una sesión de fotos frente a la iglesia episcopal de San Juan, que había sido destrozada la noche anterior. Marianne Bude, obispo de la diócesis episcopal de Washington, condenó la acción de Trump y dijo que era indignante que Trump rompiera gas a los manifestantes y luego usara a la iglesia como apoyo. 349. Al día siguiente, el arzobispo católico de Washington, Wilton Daniel Gregory, comentó que el Papa Juan Pablo II ciertamente no toleraría el uso de gases lacrimógenos y otros elementos de disuasión para silenciarlos, dispersarlos o intimidarlos para una oportunidad de tomar fotos frente a un lugar de culto y paz. 351. Cierre del gobierno federal 2018 a 2019. Trump dando la bienvenida con comida rápida al equipo de fútbol americano Clemson Tigers tras ganar la NCAA durante el cierre del gobierno federal. El 22 de diciembre de 2018. El gobierno federal cerró parcialmente después de que Trump declarara que cualquier extensión de financiamiento debía incluir $5.600 millones en fondos federales para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, una de sus principales promesas de campaña. 352. El cierre fue causado por un lapso en la financiación de 9 departamentos federales,
que afectó a cerca de una cuarta parte de las actividades del gobierno federal. 353 Trump dijo que no aceptaría ningún proyecto de ley que no incluyese fondos para el muro, y los demócratas, que controlaban la Cámara, dijeron que no apoyarían ningún proyecto de ley que lo hiciera. Los republicanos del Senado dijeron que no promoverían ninguna legislación que Trump no firmase. En negociaciones anteriores con líderes demócratas, Trump comentó que estaría orgulloso de cerrar el gobierno por la seguridad de la frontera. 354-355. El 25 de enero de 2019, el Congreso aprobó y Trump firmó un proyecto de ley de asignación de 3 semanas para financiar al gobierno mientras se llevaban a cabo negociaciones sobre la financiación de la seguridad fronteriza. 356. Esto puso fin a la parada de 31 días, la parada más larga en la historia de los Estados Unidos. 357. Poder Judicial y Corte Suprema. Los jueces de la Corte Suprema nominados por Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Trump nombró a numerosos jueces por todo el país, y en la Corte Suprema logró inclinar la balanza a favor de los conservadores, 6-3, con el nombramiento de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Esta última tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg. 358. Estos jueces posteriormente a la presidencia de Trump anularon el fallo del caso Roe contra Wade, el cual consideraba el aborto como un derecho constitucional. 359. Este párrafo es un extracto de Ruth Bader Ginsburg. Párrafo muerte. Editar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que era una mujer increíble, estés de acuerdo o no, era una mujer increíble que llevó una vida increíble. 360. Trump y Bader Ginsburg mantuvieron una relación tensa después de que la magistrada lo tildara de farsante antes de las elecciones presidenciales de 2016. En ese momento, Trump le pidió su dimisión, pero luego Bader Ginsburg retractó su comentario. 361-362. Política exterior. Trump, el rey Salmán de Arabia Saudita y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, en Riad, mayo de 2017. Artículo principal. Política exterior de la presidencia de Donald Trump. Trump ha sido descrito como nacionalista 363 y no intervencionista por algunos. 364-365 declaró en repetidas ocasiones que apoyaba su política exterior. America First, América Primero. 366 apoyó el aumento de los presupuestos de defensa militar de los Estados Unidos, pero favoreció la reducción del gasto de Estados Unidos en la OTAN y en la región del Pacífico. 367 consideraba que Estados Unidos debe mirar hacia adentro, detener la construcción de naciones y reorientar sus recursos hacia las necesidades domésticas. 365. Durante su campaña y como presidente, Trump dijo en repetidas ocasiones que deseaba una buena relación con Rusia. 368-369 Trump se comprometió a celebrar una reunión cumbre con Vladimir Putin. 370 también elogió al presidente chino Xi Jinping. 371 al presidente filipino Rodrigo Duterte. 372 al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. 373 al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. 374 al rey Salman de Arabia Saudita. 375 y al primer ministro italiano Giuseppe Conte. 376. Trump ha apoyado activamente la campaña militar liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes chiíes de Yemen. 377-378. OTAN. Trump hablando con Jens Stoltenberg en la cumbre de la OTAN de 2018. Como candidato, Trump se cuestionó si como presidente extendería automáticamente las garantías de seguridad a los miembros de la OTAN. 379 y sugirió que podría abandonar la OTAN a menos que se realicen cambios en la alianza. 380 como presidente, reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con la OTAN en marzo de 2017. 381 Sin embargo, él ha acusado repetidamente a sus compañeros miembros de la OTAN de pagar menos que su parte justa de los gastos de la alianza. 382-383. Trump advirtió a OTAN que autorizar la tecnología 5G de Huawei fue poner en riesgo a los países occidentales por posible espionaje chino. 384. Unión Europea.
Artículo principal. Relaciones entre la administración Trump y la UE. Este párrafo es un extracto de refundación de la Unión Europea, párrafo 2017, editar. Por otra parte, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró partidario del Brexit y durante su campaña presidencial en 2016, que fue en parte paralela al proceso de referendo que originó el proceso, apoyó abiertamente a los partidarios de dicha causa, como es el caso de Nigel Farage. Una vez tomada la decisión de salir de la UE, Trump no solo celebró la decisión, sino que además advirtió de futuras nuevas salidas. 385 ya como presidente, desde enero de 2017. En varias ocasiones manifestó su oposición a la idea supranacional que representa la UE. 385 y cuestionó la conveniencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. 385 también se negó a dar continuidad al Acuerdo de París, firmado por la administración anterior a la suya, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 386. Siria. El USS Ross bombardeando la base aérea siria, como respuesta al ataque químico de Yanshejun durante la Guerra Civil Siria el 4 de abril de 2017, en el que más de 100 personas murieron. La administración Trump ordenó el ataque con 60 misiles Tomahawk contra el poblado de Saidat, de donde habría supuestamente partido el ataque. Fue la primera intervención estadounidense en dicha guerra, y no fue previamente autorizada ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni por el Congreso de los Estados Unidos. El 26 de octubre de 2019 el gobierno de Trump mató a Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh, Estado Islámico de Irak y el Levante, colaborando con Rusia y Turquía debido a que controlaban ese espacio aéreo. 387. Cuba. El 16 de junio de 2017, Trump anunció que cancelaría el deshielo cubano iniciado por la administración Obama, al tiempo que expresó la esperanza de que se pueda negociar un nuevo acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. 388-389. El 8 de noviembre de 2017, la administración de Trump endureció las reglas sobre el comercio con Cuba, deshaciendo así las restricciones de la administración Obama. Estos cambios están destinados a alejar las actividades económicas de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos. Limitaron visitas individuales a Cuba. 390. Rusia. Véase también, revelación de información clasificada a Rusia por Donald Trump. Putin y Trump estrechando manos en la cumbre del G20 de Osaka, junio de 2019. Las conexiones de Trump con Rusia han sido escrutadas intensamente por los medios. 391-392. Durante la campaña, Trump elogió repetidamente al presidente ruso Vladimir Putin como un líder fuerte y pidió mejores relaciones con Moscú. 393-394. A los pocos días de la toma de posesión de Trump, a los empleados del Departamento de Estado se les ordenó desarrollar planes para revocar inmediatamente las sanciones contra Rusia, aunque los planes nunca se llevaron a cabo. 395. Según Putin y algunos expertos y diplomáticos políticos, las relaciones ruso-estadounidenses, que ya estaban en el nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría, se deterioraron aún más desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017. 396-397-398. Sin embargo, Trump se diferenció de sus antecesores por un trato menos duro con Rusia. 399. En 2019 Vladimir Putin y Donald Trump se comprometieron a mejorar las relaciones de ambos países y la relación personal entre ambos mandatarios fue buena. 400. Trump presuntamente se habría mostrado abierto a reconocer la adhesión de Crimea a Rusia. 401. Y supuestamente habría dicho que es territorio ruso por el habla de sus habitantes. 402. Ucrania. Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en septiembre de 2019. En su discurso en la Conferencia de Estrategia Europea de Yalta en septiembre de 2015, Trump criticó a Alemania y otros países europeos por no hacer lo suficiente para apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia, diciendo que los ucranianos no están siendo tratados bien. 403. Sin embargo, al principio de la campaña, Trump se opuso a la participación de Estados Unidos en la crisis ucraniana, describiendo a Crimea como el problema de Europa. En un mitin en julio de 2016,
Dio a entender que esa participación podría haber llevado a la Tercera Guerra Mundial y criticó a Alemania y otros países europeos por no hacer más para apoyar a Ucrania. 404-405. Sin embargo, más adelante en la campaña afirmó que consideraría reconocer Crimea como territorio ruso. 406-407. En febrero de 2017, Trump explicó que Rusia había tomado Crimea por la fuerza y cuestionó si Obama estaba siendo demasiado blando con Rusia. 408. En agosto de 2015 Trump declaró que no tenía opinión sobre la membresía de Ucrania en la OTAN y dijo que tanto la membresía como la no membresía serían excelentes. 409-410. Al menos desde mayo de 2019, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, estuvo presionando para que Volodymyr Zelensky, el nuevo presidente electo de Ucrania, investigara a la compañía petrolera Burisma, en cuya junta directiva se encuentra el hijo de Joe Biden, Hunter, así como para comprobar si hubo irregularidades en la investigación ucraniana sobre Paul Manafort. Dijo que tales investigaciones serían beneficiosas para su cliente, Trump, y que sus esfuerzos contaban con el pleno apoyo de Trump. 411. Giuliani se reunió con funcionarios ucranianos para presionar sobre este caso en junio de 2019 y agosto de 2019. 412. Mientras tanto, la Casa Blanca suspendió la distribución de $250 millones en ayuda militar a Ucrania que el Congreso había autorizado. El 11 de septiembre, la administración dijo que había liberado el dinero, incluso cuando el Congreso estaba contemplando proyectos de ley para forzar su liberación. 413. En septiembre de 2019, cuando surgieron informes sobre una denuncia de un denunciante contra Trump que podría involucrar a Ucrania, Giuliani admitió que había estado presionando al gobierno ucraniano para que investigara la conexión con Biden. 414. En un tuit posterior pareció confirmar los informes de que Trump había retenido los fondos de asistencia militar para Ucrania como una forma de obligarlos a llevar a cabo las investigaciones. 415. Dijo, la realidad es que el presidente de los Estados Unidos, quien quiera que sea, tiene todo el derecho a decirle al presidente de otro país que es mejor que solucione la corrupción en su país si quiere que le dé mucho dinero. Si eres tan corrupto que no puedes investigar las acusaciones, nuestro dinero se desperdiciará. 416. El propio Trump habló con Zelensky por teléfono el 25 de julio de 2019 y, segundo Wall Street Journal, instó a Zelensky, unas 8 veces, a trabajar con Giuliani e investigar al hijo de Biden. 417. El 25 de septiembre. La administración publicó el memorando desclasificado de 5 páginas de la Casa Blanca sobre la llamada telefónica del 25 de julio, que muestra a Trump presionando repetidamente a Zelensky para que trabaje con Giuliani y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en investigaciones sobre la familia Biden, así como sobre la empresa seguridad cibernética CrowdStrike.